Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches allí donde se encuentren. Y en el día de hoy, disfrutando esta 11ª conferencia, deleitándonos con cada exponente, con tanta sabiduría, con tanto camino recorrido, con misterios desvelados, la verdad, una fabulosidad increíble. Y hoy tenemos el gran agrado de compartir un momento valiosísimo, por supuesto, con el señor Pablo Eduardo Álvarez, que nos invita a compartir el mensaje detrás del contacto. Pero para que conozcan un poco de En este compartir profundizaremos sobre el tema esencial que nos convoca, que es los crop circle como manifestación del inconsciente colectivo y a ese tema. Pero para que tengan una pincelada de quién es este hermoso maestro, le voy a comentar un poquito de su camino. Es el licenciado en comercialización, se desempeña laboralmente en el ámbito de la industria farmacéutica. Él es investigador del fenómeno OVNI desde muy temprana edad. Eh, es Gone Player y lleva con Roxana, su esposa y compañera de vida, el proyecto de Todos Somos Uno Paz, que brindan baños de sonido mediante el gong, cuencos tibetanos, cuencos de cristal, tambores chamánicos e instrumentos nativos ancestrales. Y no se queda ahí, es increíble porque él también pertenece, es miembro de la CEFORA, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, también pertenece a un grupo de investigación del fenómeno OVNI, y ALAS, América Latina, por Aeroespacios Seguros. Nos convoca este hermosísimo tema de los crop circle como manifestación del inconsciente colectivo, y sin más que decir le damos la bienvenida y la palabra a este hermoso ser. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muy linda la presentación también. Así que nos vamos a meter un poquito en esto, que quería contarles cómo surge la idea del tema, básicamente, porque a veces uno siempre está despotricando con las redes sociales y cómo nos absorbe el tiempo, el celular y demás, pero hay cosas que se pueden sacar buenas de todo eso. Las redes es cierto que si no las utilizamos bien, nos absorben mucho tiempo, nos distraen, nos cuentan un montón de cosas que no son, etcétera, pero también nos permiten comunicarnos con otra gente que por ahí no la tenemos cerca y podemos establecer un vínculo y una comunicación. Y hablando con una persona que en realidad es un seguidor de Instagram, de una de mis redes, me encuentro con una hipótesis que él tenía que me pareció tan interesante que dije la voy a desarrollar, porque me parecía realmente que tenía puntos que se podrían estudiar y tenía cierta lógica lo que él me planteaba. Así que así nace el tema de los crop circles, pero esta vez como manifestación del inconsciente colectivo. Lo he tratado el tema desde el ámbito científico, con todos los papers que hay, lo he tratado desde el punto de vista de la comunicación, de una comunicación con un fenómeno que conocemos que es, y esta vez me gustó este tema de tratarlo por el lado de la manifestación del inconsciente colectivo. Así que les voy a compartir imagen y les voy a ir contando de qué se trata esto. Vamos a ir con este que está acá. Muy bien. A ver si ahí sale perfecto. La idea de esto no es plantear, a ver, una hipótesis acerca de qué podría ser esto, sino más bien hacer un ejercicio de pensamiento sobre la posibilidad de si podría ser lo que vamos a ver ahora o no. Así que no pretende llegar a ser una hipótesis, como en otros casos he planteado el tema de los crop circles desde el lado sí de una hipótesis un poco más con base científica y demás, sino más bien un ejercicio de pensamiento.
que no está para nada mal. De vez en cuando embarcarse en esos ámbitos de pensamiento. La idea entonces, esperen que vamos a avanzar. Ahí estamos. Voy a hacer una muy breve introducción de qué son los crop circles, porque no es el tema fundamental de qué son y cuáles son las características y cómo definir un crop verdadero de un crop falso, etcétera, pero sí un pequeño pantallazo para quienes no hayan visto alguna vez estos agrogramas o estos dibujos en los cultivos de maíz, por ejemplo. Se trata de esto, estos dibujos que a veces vemos en las redes, en informes, que son realmente fascinantes. Llegan a medir entre 50, 60, 70, 100 metros de diámetro. Eso es un montón. Imaginen que una cancha de fútbol tiene 100 metros de largo. Esto a veces llega a medir 100 metros de diámetro. ¿Sí? La idea es tener una, una breve exposición de dónde están, cerca de qué aparecen, cómo diferenciar los crop circles falsos de los que yo llamo verdaderos, y a partir de allí sí avanzamos en el tema de la manifestación como del inconsciente colectivo. Mm, Casualidad o no, aparecen el 95% de todos los crops reportados en el mundo, aparecen en Gran Bretaña, al sur de Londres, en una localidad, en un condado que se llama Wiltshire, que es un condado que básicamente es campo y es muchas estancias y muchos campos que se dedican al cultivo. Y allí, por alguna extraña razón, que también después veremos quizás si puede ser alguna de las que planteamos, aparecen estos grandes dibujos de la noche a la mañana entre los meses, normalmente de julio y agosto y hasta octubre, principios de noviembre. Tiene esa temporalidad, es decir, todos los años, en esa época del año, aparecen estos crop circles. No estamos hoy en el 2025, ni lo estuvimos en el 2024, en un gran número de apariciones. El año pasado creo que el número llegó a 24 o 25 crop circles reportados. Este año andamos cerca de los 20 ya, pero hubo épocas donde han aparecido hasta 400 representaciones en los campos y es un número extraordinario si le dividimos 400 por los 4 o 5 meses que dura la temporalidad de este fenómeno, nos encontramos que son más de 100 por mes. Es una barbaridad. Es también interesante ver cómo aparecen en cercanías de lugares que de alguna manera representan o bien centros espirituales o centros arqueológicos, siempre vinculados a las comunidades originarias de esa zona de Wiltshire y a estos monumentos que encontramos en esa zona, como son Stonehenge, Avery Hill, Avery. Y ese es un ítem que también en algún momento habría que charlarlo, ¿no? Porque esta cercanía con esos centros tan espirituales que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. Eh, y como para que sepan qué es un crop verdadero, de qué es un crop falso, el crop falso yo lo llamo el que está hecho por el hombre, que básicamente no me interesa estudiarlo porque lo considero una simple obra de arte y nada más, y eso no tiene un misterio. Sí, aquellos que yo llamo verdaderos, que son crops que desconocemos el origen, que desconocemos cómo se forman en menos de minutos porque aparecen de la noche a la mañana, y estos, para diferenciarlos, tienen muchas características, pero hay dos o tres que son las fundamentales, y es que las plantas que conforman los crop circles, las plantas que están dentro del crop circle, son completamente diferentes a las plantas que están fuera del crop circle. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que encontramos que los tallos tienen características muy especiales. Ustedes saben que una planta está compuesta por raíz, tallo y hoja o follaje. Bueno, en los tallos encontramos los nudos de las plantas. Estos nudos son la parte más fuerte que tiene la planta. Y sin embargo encontramos que estos nudos están o hinchados o estirados o hasta algunas veces explotados. ¿Y esto por qué es? Bueno, se supone que es porque allí en la conformación de estos crop circles hubo una especie de gran liberación de energía, lo cual provoca que la savia del interior de las plantas se caliente, y si se caliente aumenta el volumen, y si aumenta el volumen necesita por algún lado salir, y es allí cuando se produce el estiramiento de los nudos, la hinchazón y posteriormente el explotar de estos nudos, ¿sí? Así que con este breve pantallazo sí vamos a avanzar en lo que sería el núcleo central de la charla, que va a ser un poco eh,
charlar acerca de Carl Jung, los arquetipos, el inconsciente colectivo, cómo podemos vincular eso con Masaru Emoto, ya vamos a hablar de quién es Masaru Emoto, cómo podemos vincular estos dos trabajos de estos dos científicos con el tema del territorio donde aparecen los crop circles, que es Wiltshire, ya lo mencionamos, y qué características tendría el suelo, que podría ser eso algo que favorezca la aparición de finalmente los crop circles. Así que alrededor de todo esto vamos a ir girando nuestra charla. Voy a dejar ahora de compartir allí el PowerPoint para contarles. Esperen que vamos a achicar un poco acá, porque si no estoy que no encuentro nada. Y les decía que la idea era un poco empezar a vincular esta mesa de cuatro patas, ¿no? Carl Jung, Masaru Emoto, que dicho sea de paso me fascina el trabajo que hace, o que hizo, lamentablemente, el tema de los suelos de Wiltshire y el tema de los crops, la aparición de los crops como consecuencia de todo esto. Carl Jung propone que el inconsciente personal, formado por experiencias individuales, reprimidas o no, estas ya son cuestiones más psicológicas que no vamos a entrar a desarrollar, más allá de todo esto existe un inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo no se construye a partir de vivencias personales, sino que es heredado, o sea, nace con nosotros, y eso es lo misterioso también. Contiene los arquetipos, es decir, imágenes, símbolos y estructuras universales que moldean la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. Para Carl Jung, este nivel profundo de la psique es la base de mitos, religiones y sueños comunes que tienen toda la humanidad, todas las culturas, representaciones de a ver, yo creo que habrán escuchado hablar de una especie de superbanco de memoria universal donde se aloja todo tipo de experiencia de los seres humanos. Bueno, esto sería como una gran nube. Desde el momento que nacemos tenemos el acceso a esa nube y somos capaces de bajar información y esa información, que sería el inconsciente colectivo, la tenemos desde que nacemos y en ciertos momentos que el ser humano se encuentra en crisis o con cambios personales o con cambios muy profundos, suele manifestar esos arquetipos en forma de qué? Casualmente de mandalas, de círculos y de espirales. Y casualmente otra vez, los crop circles se manifiestan en forma de círculos, espirales y mandalas. Entonces, ese es el primer ítem que tenemos como conexión de, de todo esto que estamos charlando. Masaru Emoto, trabajo que me fascina lo que ha hecho, nos dice que el agua tiene la capacidad de responder a las emociones humanas y a las intenciones conscientes. Fíjense qué sencilla esta frase y qué profunda. El agua tiene la capacidad de responder a las emociones humanas y a las intenciones conscientes. El agua expuesta a palabras, y después tengo al final una sorpresita para mostrarles. El agua expuesta a palabras, pensamientos o música positiva, él realizó experimentos y se dio cuenta que formaba cristales hermosos, simétricos, y en el momento de congelarse, él podría registrar ese dibujo. Supongo que lo habrán visto por algún lado también. Son maravillosas las formas que el agua, en el momento que está recibiendo un mensaje positivo, tiene una forma que al congelarse parece como hasta un copo de nieve, ¿no? Pero siempre manteniendo una estructura no caótica, sino muy simétrica, y la verdad son pequeñas obras de arte. A partir de esto, Emoto propone que el agua posee una especie de memoria, entre comillas, que le permite registrar información energética del entorno. O sea, el agua está registrando información energética del entorno. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando al agua esos mensajes positivos, esas emociones positivas o esa música positiva. Dado que el cuerpo humano, ya saben, está conformado en gran parte por agua, 70-80%, al igual que el planeta Tierra, sugirió que nuestras emociones y palabras influyen directamente en nuestra salud y bienestar. ¿Sí? Nuestras emociones y nuestras palabras influyen directamente en nuestra salud y bienestar. Su trabajo, obviamente, despertó grandes
grandes, ¿cómo decirlo? Grandes detractores, porque bueno, lo acusaron de no tener un método científico muy riguroso y demás. Pero por suerte, después también al final les voy a contar que existe una forma de que cada uno de nosotros en casa podamos corroborar esta experiencia de las emociones registrándose en un medio acuoso, que es realmente fascinante. Si pasamos al tercer ítem, que sería, porque hasta ahora vimos Karian y el tema de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Vimos a Masaru Emoto con el tema de la memoria del agua y cómo ésta reacciona frente a emociones positivas o emociones negativas. Tenemos el tema de Wiltshire. Wiltshire es ese condado al sur de Londres, en Gran Bretaña. Tiene sus terrenos, tiene grandes extensiones acuíferas y formaciones de tiza que retienen el agua subterránea. El suelo de Wiltshire es muy rico en tiza y la tiza lo que hace es retener ese agua. ¿Ok? Algunos investigadores sugieren que estas características geológicas podrían generar ciertas anomalías electromagnéticas y algunas de ellas sí han sido medidas. Lo que sucede es que no se ha podido establecer que efectivamente exista un vínculo directo entre agua, tiza y la generación de estos campos electromagnéticos. La región alberga sitios megalíticos, ya los mencionamos, como Stonehenge, Avebury y Silbury Hill. Y la quizá presencia de las llamadas líneas de ley, que son estos hipotéticos canales de energía que conectarían ciertos lugares sagrados y amplificarían fenómenos energéticos o psíquicos, mm, también creo que hay de alguna manera tenerlo en cuenta, porque por alguna extraña razón, el 95% siempre de los crop circles aparecen en estos lugares, ¿sí? Siempre donde hay cuestiones que tienen que ver con las comunidades originarias, con centros espirituales, con lugares donde se realizaban ciertos rituales que ni siquiera sabemos realmente para qué se utilizaba Stonehenge o Avebury Hill. Así que mm, es interesante cómo se van completando ciertos elementos que nos contaba Kayam, con ciertos elementos de Masaru Emoto, con ciertos elementos que son característicos del suelo de Wiltshire. Ahora bien, ¿cómo vinculamos todo esto? Los crop circles suelen presentar patrones geométricos altamente complejos. A veces son altamente complejos, a veces no son tan complejos, son muy simples, a veces no son más que un círculo y dos líneas rectas, y sin embargo también tienen características de ser crops de origen desconocido. O sea, no hay que vincular el tema de que un crop puede ser de origen desconocido o sobrenatural, como quieran llamarle, cuando son unas producciones súper complejas. No necesariamente van de la mano, va de la mano eso. Pero sí se ha registrado que hay crops que yo les llamo los verdaderos y son apenas dos círculos o tres círculos, ¿sí? Así que eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué forma tienen los crops? Lo habíamos dicho antes. Círculos, espirales y mandalas. Por ejemplo, el mandala, un símbolo de totalidad y de equilibrio, es muy recurrente en la conformación de los crop circles. Esta similitud sugiere, digo yo, y este es el ejercicio de pensamiento, esta similitud sugiere que los crop circles podrían ser manifestaciones físicas de arquetipos, y atención, que emergen del inconsciente colectivo en respuesta a tensiones emocionales o espirituales de la humanidad. ¿Se entiende? Se los voy más o menos a tratar de repetir. Es que estos crops estarían apareciendo como respuesta a este inconsciente colectivo que necesita manifestarse. ¿Y por qué necesita manifestarse? Al igual que el inconsciente colectivo en un ser humano se manifiesta cuando está pasando una etapa de crisis o de reorganización general, etcétera, un momento muy profundo y muy complicado a veces, aparecen en esos momentos. Bueno, quizá también el inconsciente colectivo en cierto momento está en una etapa de crisis o de cambio profundo y necesita de alguna manera manifestarse. Y esa manifestación podría llegar a ser a partir de la aparición en Tierra, en el planeta, de estos crop circles. Eh, lo que decíamos recién es, en momentos de cambio cultural, de crisis global o de búsqueda espiritual, el inconsciente colectivo
busca expresarse. Los crop circles, con toda esa precisión y esa belleza, podrían ser una forma de materializar estas energías psíquicas actuando como un espejo de la psique colectiva. ¿Se entiende? Si uno se lo pone a pensar, es simplemente trasladar cuando se manifiestan estos símbolos como parte del inconsciente colectivo en cuestiones personales, trasladarlo un poco a ya no cuestiones personales, sino a cuestiones que involucran a toda la humanidad. Esa es la parte, el nudo quizá más complejo, pero si hacemos ese traslado de la parte personal a la parte colectiva, es exactamente lo mismo, es la manifestación de un inconsciente colectivo en la Tierra o en ámbitos personales, pero es básicamente lo mismo, los dos están basados en lo mismo, en que en una crisis, en un cambio muy profundo, en una necesidad de regenerar ciertas cosas en nuestra vida o en nuestra humanidad. Se puede especular que el inconsciente colectivo podría interactuar con el entorno a través de procesos energéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente colectivo de alguna manera está actuando para manifestarse físicamente en la tierra, en el campo, en las plantas. Algunos investigadores del fenómeno, algunos vinculados con lo paranormal, sugieren que la mente humana, en estados de alta cohesión emocional o espiritual, como meditaciones colectivas, rituales o crisis sociales, podría influir en la materia, moldeando patrones de cultivo, de la misma manera que las emociones pueden moldear la forma del agua en el momento que es congelada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, es trasladar una cuestión que se comprobó en el laboratorio con pequeños experimentos de vincular el agua y la forma al momento de congelarse fruto de haber sido expuesta a una emoción negativa o positiva, esto sería exactamente lo mismo, pero en un ámbito mucho más grande. Emoto argumentaba que, dado que el cuerpo humano y la Tierra están compuestos principalmente de agua, 70-80% aproximadamente, las emociones colectivas podrían influir no solo en los individuos, sino también en el entorno natural. ¿Sí? Ya es sacar ese pequeño experimento del laboratorio debajo del microscopio para llevarlo a la realidad de un campo de 100 metros de largo. ¿Sí? Eso es lo que me parece realmente fascinante. El agua, al ser un componente universal en los cultivos y el suelo, podría actuar como una especie de pizarrón, pizarra, lienzo. ¿Para qué? Para que las vibraciones emocionales del inconsciente colectivo se manifiesten. Los patrones geométricos de los crop circles podrían ser, quizá, como siempre digo, ejercicio de pensamiento, podrían ser quizá el resultado de estas vibraciones organizadas en formas arquetípicas como, otra vez, círculos, espirales y mandalas. Los crop circles, y esto lo digo medio como a modo de cierre, y ahora les voy a compartir algunas cositas de moto, los crop circles no son un fenómeno, o sea, no son solamente un fenómeno visualmente impactante, qué bonito lo que apareció de un día para el otro, sino que también me parece que representan una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la mente humana y el mundo físico, un tema que se ha tratado desde diferentes ámbitos miles de veces. La hipótesis del inconsciente colectivo amplificada por las condiciones, yo creo que son únicas, de los terrenos de Wiltshire y mediada por el agua, me parece que ofrece una perspectiva fascinante que, aunque es verdad, no es comprobada, podría inspirar nuevos descubrimientos sobre la conciencia humana y el impacto en el entorno. ¿Se entiende? Esa es la parte que más me resulta interesante. A veces uno se pone a estudiar ciertos casos y encuentra detalles o características y demás, pero esos detalles y esas características a veces nos ayudan a acercarnos a lo que es el fenómeno que estamos estudiando, pero muchas veces actúan como disparadores para estudios en otros ámbitos, ¿sí? Aquí me parece que lograr descifrar de qué manera podría el inconsciente colectivo manifestarse en la Tierra a través del agua, si lográramos entender eso, nos daría realmente
un montón de herramientas para entender de qué se trata esta interacción y, si es posible, de la conciencia humana y cómo impacta directamente en el terreno, en la realidad o en la 3D o como le quieran llamar. Eso es la parte que más me fascina. Ahora sí les voy a compartir una pequeña fotografía y les voy a contar de qué se trata. Esperen porque ¿a dónde estamos? Estamos por aquí. Están viendo la fotografía, ¿verdad? Mm, ¿No? Porque yo tampoco, por eso. Pero esperen. Ah, no, vamos por acá primero. Como achiqué la pantalla, se me fue el... Ahora sí lo van a ver. ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Y lo vamos a ver un poquito más grande. Y resulta que Moto, ahora sí, ¿verdad? Sí, sí. Masaru Emoto, que eh, las cosas que tiene la vida, ¿no? Estudió toda su vida el tema del agua y de cómo el agua registraba las emociones del ser humano. Eh, Murió envenenado con un vaso de agua en un hotel justo antes de dar una conferencia hace un par de años. Masaru Emoto planteaba que todo esto de el registro de las formas del agua como lugar de memoria de las emociones humanas, lo podríamos realizar en casa, lo cual era fascinante porque ya no necesitábamos un laboratorio para comprobar todo esto. Y él decía, simplemente lo que hay que hacer es cocinar arroz, obviamente en agua, y cuando tengamos esa mezcla bien espesa y blandita de arroz y agua, separar tres porciones, tres frascos diferentes, etiquetar los tres frascos. Por ejemplo, yo elegí amor, paz, odio, allá por abril del 2021, son 5 años, son 4 años si se quiere, y durante una semana al menos, y 5 minutitos al día, tratar de al frasco de amor, mediante nuestra voz, mediante el sonido, mm, mencionarle palabras que para nosotros refieran cuestiones de amor. Y estar esos 5 minutos dándole a ese frasco todo el sonido y toda la intención, porque más allá del sonido, el sonido tiene que tener una intención de eso que representa para nosotros el amor. Entonces uno elige diferentes situaciones de la vida personal de cada uno que representen amor y se las cuenta y se las menciona y se expone ese frasco a esas vibraciones positivas que representan amor. Lo mismo hacer con el frasco de paz. Exponer el frasco de paz a cuestiones que para nosotros sean un referente de paz. Y obviamente la parte más complicada es estar 5 minutos exponiendo al frasco de odio a cuestiones que a nosotros nos desagradan, no son tristes, no son odiosas, si se quiere. Y esta semana, con estos 5 o 6 días de exposición a estos frascos en abril del 2021, obviamente frascos que deben estar limpios antes de contener el arroz y el agua y deben estar cerrados para evitar cualquier tipo de contaminación. Estos frascos deben eh, mantenerse la mayor cantidad de días, por lo menos una semana, a esta exposición de las palabras con intención. Y en mayo del 2021, yo no tengo exactamente las fechas, si esto fue abril al comienzo o al final o en el medio, pero digamos que estos frascos entre abril del 2021 y mayo del 2021, digamos que 30 días al menos tienen, los frascos de amor y de paz comenzaron a ponerse apenas un poquito amarillitos, pero en ningún momento avanzaron tanto como avanzó el de odio rumbo a la putrefacción, obviamente, y a la descomposición, que comenzó a ponerse directamente negro, con una capa de moho arriba de hongos totalmente diferente a la otra. Creo que se ve bastante bien en las fotos. Ahora bien, yo voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar algo. Estas fotos eran de abril del 2021 al inicio y mayo del 2021. Tengo algunas fotos meses después, pero se los quería mostrar hoy cómo están esos frascos, porque esos frascos todavía los tengo guardados como si fueran oro puro. Y tengo etiquetado con 4 del 21. Este es el frasco de amor. Y si bien no está blanco níveo, obviamente,
está bastante bien, ¿no? Este es el de amor, que lo manejo con mucho cuidado. Este es el de paz, que está más líquido, pero está bastante bien. Y el otro frasco, que era el frasco de odio, está así. Claramente hay una diferencia entre los frascos de paz y amor y el frasco de paz de odio. Y se hacen de a tres precisamente para tener esta corroboración científica que no sea una simple casualidad. Son dos positivos y uno negativo. Así que, nada, me gustó como sorpresa final porque lo tenía guardado ahí adentro de un placar hace mucho tiempo y, y me pareció interesante sacarlos y mostrarlos a partir de todo esto que hablamos de que quizás los crops sean una manifestación de el inconsciente colectivo de toda la humanidad manifestándose, vibrando de alguna manera y aprovechando todas las características del suelo de Wilshire para mostrarse en forma de crops, de mandalas, de espirales y de estos dibujos fascinantes. Así que bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido el concepto que quería manejar. No era una hipótesis explicativa del fenómeno crops, pero sí algo que me pareció muy interesante. Si el inconsciente colectivo se manifiesta en nosotros, ¿por qué quizá el inconsciente colectivo también no podría manifestarse en la Tierra, ¿no? Y representar eso, épocas de crisis y de cambio profundo a nivel global, ya no personal, sino a nivel global y manifestarse en un terreno que tiene que ver con comunidades aborígenes que tenían un gran desarrollo espiritual, con sitios arqueológicos que nos han dejado como Stonehenge y demás. Así que bueno, espero que les haya gustado y obviamente abierto a todas las preguntas y los comentarios que quieran hacer. Sí, no, fascinante. La verdad es de que muy bueno vincular justamente esos tres aspectos que permiten como una visión más amplificada, ¿no? Exactamente, De ese movimiento, ¿no? De ese movimiento también en representación de como si fuese todo un ser vivo, ¿no? Esta madre es tierra es un ser vivo. exactamente, no todos, o sea, humanidad, inconsciente colectivo, Pachamama, Madre Tierra, todo es un gran ser vivo y de alguna manera, como todo ser vivo, tiene manifestaciones. Y yo creo que esta podría ser una manifestación de eso, ¿no? Sí, aparte también lo que me llamaba mucho la atención esto cuando hablas de los círculos como de cosechas como estos patrones, ¿no? Sí, Que también se ha hablado de que tienen que emiten una frecuencia, que tienen esa frecuencia, que también el agua puede ser el conductor de esa frecuencia, ¿no? Entonces, como un circuito electromagnético, ¿no? tal cual. Y en esa comunicación energética o en esa danza, ¿no? Verlo como materializado en esos círculos, ¿no? En esos círculos que son materia, es tierra, ¿no? Con una Exacto, son forma, materia, sí, con un claro, mensaje, digamos, de alguna exacto. forma El ejemplificado. problema que tiene hoy el estudio de los crop circles es que no tiene, a ver, a mí me gusta abordar todo el tema ovni, fenómenos, algunas cuestiones paranormales, si se quiere. Los crops, me gusta siempre darle un toque basado en ciencia, ¿no? Eh, y encuentro que los crop circles en realidad, entre todos los investigadores que hay, no tenemos un protocolo de investigación unificado para todos. Entonces, mientras hay investigadores que se acercan a los crop circles, los que están cerca en Gran Bretaña, y se van directo a investigar los tallos de las plantas, otros van a investigar los campos electromagnéticos que está emitiendo ese círculo. Pero uno tiene un dato y el otro tiene el otro, pero no hay investigadores que tengan todos los datos. Entonces sí, es cierto que se han registrado campos electromagnéticos dentro de esos círculos, inclusive hasta 300 veces por sobre lo normal, 300 veces superior a la emisión electromagnética por fuera del círculo. Pero ¿qué sucede? Que hay muy pocos registros de estos, porque muy pocas personas se ocupan de esa parte. Sí hay más en cuanto a
la composición, el dibujo, lo que podría significar ese dibujo, si se asemeja a la posición de los planetas en el cielo, a una fórmula matemática, a una cuestión de medicina, a una cuestión espiritual, a una cuestión de... porque el abanico de los mensajes que abarcan los crop circles es infinito. Hay desde matemática, astronomía, espiritualidad y salud humana, o sea, es muy amplio. Pero cada investigador va estudiando los ítems por separado y estaría bueno unificar todo eso, porque si hubiéramos unificado en algún momento toda la investigación, hoy sabríamos que determinados crops verdaderos emiten determinada cantidad de energía y según la ubicación podríamos saber la composición del suelo y entonces ahí uno empieza a vincular datos y hoy estaríamos quizá un poquito más cerca de saber la verdad detrás de todo este fenómeno que a mí obviamente me apasiona. Claro, igualmente como si fuese la medicina holística, ¿no? Que no trata el ser por órganos, sino Exacto, en una englobado todo. forma conjunta, como lógicamente Exactamente. debería ser, digamos. Claro, más orgánico, más equilibrado. Claro. Eh, pero bueno, también vos habías mencionado mucho el trabajo de Carl Jung en el inconsciente, que es este inconsciente heredado, ¿no? Y me gustaría como profundizar sobre eso. ¿Por qué es heredado? ¿No? ¿Por qué es decir, cómo se planteó esto que sea algo? Eh, Qué buena pregunta. En realidad no lo supo, no lo supo ni siquiera Jan, porque si uno busca entre sus escritos y, y, y trata de ver, bueno, a ver, hay un inconsciente colectivo, perfecto. Hay un inconsciente colectivo, un inconsciente personal, que es el que las cosas que vamos guardando en nuestro inconsciente a partir de cómo vivimos, de la educación que hemos recibido, de las situaciones que hemos vivido a lo largo de la vida, de la formación que tenemos cada uno, etcétera. Todo eso va formando también nuestro inconsciente, ¿sí? Pero después está esta cosa del inconsciente colectivo que en realidad nace con uno, no es absorbido después a partir de la cultura o la educación de un chico, sino que el chico ya nace, el bebé nace con con esa información de inconsciente colectivo. Es decir, es parte de nuestro ADN. Ahora, ¿dónde está guardado? Él dice que eh, no estaría guardado en un lugar externo al ser humano, ¿sí? No es como la nube de Google que guarda nuestros archivos en un servidor en Los Ángeles. No, eso más bien está dentro de nosotros. Ahora, ¿de qué manera un ser humano nace con eso guardado en su ADN? Es la pregunta del millón, porque yo estaría arrastrando información de mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y el resto de la humanidad. O sea, todos juntos de alguna manera estamos conectados y compartiendo cierta información que apenas nacemos ya traemos con nosotros. Eso es lo extraordinario, porque si no, no hay forma de explicar por qué personas con una cultura totalmente diferente y en lugares opuestos del planeta podemos identificar que determinadas formas significan lo mismo para ambos. Si somos dos personas que tenemos diferente formación, ¿cómo puede ser que coincidamos en eso? ¿Cómo puede coincidir en el significado de un mandala un chico de 2 años con una persona de 50 o 60? O sea, evidentemente hay una información guardada de qué significan esas cosas y esas cosas son los arquetipos. Y es fascinante realmente pensar que una persona puede nacer con toda la información que la humanidad viene arrastrando. ¿Se entiende? Ahí es donde se me plantea lo que comentabas respecto del agua, ¿no? Porque pienso cómo se gesta una vida dentro de un vientre. Y dentro de Claro. la bolsa del feto está el líquido que Amniótico, que contiene, es líquido. Claro. exactamente, y que lo contiene, Bueno, lo entonces, nutre claro, entonces y lo ahí podría, otra vez volvemos al moto, podría entonces el agua o el líquido, si se quiere, ser un lugar de memoria, claro. de almacenamiento, de guardado de todas estas cosas tranquilamente. Claro, pero también ahí tendríamos que plantear esta receptividad del humano en sí como cierta antena de interpretación o de transporte, ¿no? Porque también el ser humano forma parte del el baile, ¿no?
claro, eh, sí, y él puede es decir, captarla, recepcionarla, interpretarla. procesarla, interpretarla, claro, Entonces ahí es donde está todo el circuito y bueno, y los círculos de la cosecha es como si fuese un arte, ¿no? Uno lo ve como algo artístico de esas sinergias o de esas energías o de esa danza y que tienen una explicación, como decías vos, bueno, quizás no tenemos como la visión exacta de por qué, para qué, cuál es el propósito, porque vos planteabas también en la expresión tuya de que 400 círculos es una una locura. cantidad exagerada, ¿no? ¿No? Y también plantear eso, es decir, de por qué tanta cantidad en una época y por qué tan pocos ahora, ¿no? Es Bueno, decir, lo que, ese, mira, me diste pie, me lo voy a tener que anotar. Ese es otra forma interesante de abordar el tema de los crops. Es la aparición de los crops y las cantidades reportadas, porque esto viene de los años 70 hasta acá. Al principio aparecen formas muy sencillas y después se van haciendo cada vez más complejas. Pega un pico en los 2000 y luego empieza a bajar. Habría que empezar a relacionar, se me ocurrió ahora, cada una de esos años y esas cantidades, a ver qué sucedía en el mundo en esos momentos. A ver si hay relación en crisis sociales o cambios profundos o guerras o algo que esté realmente alterando a la humanidad completa y ver si eso tiene que ver con la aparición o picos de aparición de números de claro, crops. también hablando de la superficie, justo también se puede identificar estos movimientos de sismos, bueno, Sí, geológicos claro, que estamos sí, atravesando, que pueden ser también sí, consecuencia, ¿no? sí, porque si planteás que todos somos uno y que todo es parte de todo, sí, tenés que relacionar, por un lado, lo que estaba pasando en determinado año con la humanidad, pero también qué estaba pasando con el planeta, como parte de nosotros de él. Como planeta me refiero como esfera rocosa que es nuestro planeta. Hacer una cuestión de unidad entre ser humano y planeta y ver qué características estaban pasando en esos momentos para ver si se puede llegar a relacionar. Eso también es interesante para Sí, plantear. no, es fascinante, obviamente que hay muchos, es decir, eh, siempre se empieza con algo, ¿no? Una idea nace, una empuja a la otra y la Claro, claro. dirección que va tomando es justamente para tener más conocimientos de nosotros mismos, desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Sí, Esa perspectiva sí. más Quizá integradora. uno también investiga estas cosas y trata de entenderlos y por ahí no están para que las entendamos. No para que las entendamos cómo funciona realmente, para que sepamos que están y funcionan así y nada más. Y quizás sea eso. También el hombre se ha movido a lo largo de su historia a partir de la curiosidad. Lo que mueve el ser humano hacia adelante en todos los avances es la curiosidad, ser curioso e investigar y a partir de allí sacar datos y avanzar. Bueno, quizás esto sea parte de ese camino y no sea para descubrir al 100%, porque también uno encuentra cuando se mete en estos temas que investiga y al final de la investigación quería resolver una cuestión y ahora tiene 14 para responder, porque uno va viendo cosas y cada vez el abanico se hace más grande. Entonces Se es abren los caminos, se complicado. abren los Se abren los caminos. caminos y se hace complicado. Pero bueno, No, eso sí, es no, lo igual lindo es también. fascinante porque también, es decir, en tu recorrido que has investigado tan detalladamente el fenómeno, por llamar, por expresar una palabra, pero es la experiencia con vida del espacial, Sí, no sideral, tal cual. ¿no? Sí, uno Eh, le llama fenómeno simplemente claro, porque no lo puede explicar y uno Claro, relaciona es una enseguida experiencia fenómeno. maravillosa. Sí. Me encantaría que puedas compartir, bueno, es Y decir, algo de eso. hay algunos detalles, hay mucha gente que sí ha investigado esto en serio desde el punto de vista científico y hay algunas experiencias hechas con eh, de qué manera una persona, y es rarísimo esto, pero una persona con Parkinson, que es una enfermedad degenerativa
y que no, lamentablemente no tiene cura, tiene un par de medicamentos como para aplacar un poco el avance, pero no tiene cura, cuando ingresan adentro del círculo, y esto es chequeado por neurólogos, no porque lo diga yo, desaparecen los síntomas típicos del Parkinson. Oh, ¿Por buenísimo. qué? ¿Por qué razón? Bueno, la razón sería que algún tipo de vibración o de frecuencia o de magnetismo o de lo que sea está interactuando con el cerebro de esa persona, haciendo que su cerebro, que ahora en este momento nuestro estamos trabajando a 20 hercios más o menos, eh, incremente su actividad y pase a ondas más altas, ondas teta, que son mucho más altas, que llegan casi a 100 hercios, y ese cerebro trabajando a 100 hercios logra reprimir todos los síntomas del Parkinson. Entonces se abren unos caminos realmente que son súper interesantes, desde la memoria del agua hasta cuestiones que tienen que ver con la salud. Y si logramos establecer de qué manera esos síntomas se aplacan por el solo hecho de ingresar caminando dentro de un círculo, bueno, eso nos daría la pauta para quizá en algún momento llegar a una cura para el Parkinson, porque se empiezan a abrir desarrollos a partir de ese mecanismo de acción del CROP con nuestro cerebro, y eso podría dar frutos después en menos gente enferma, por ejemplo, de Parkinson. Claro, no, igualmente también, como esto de las frecuencias que emitían estos círculos, ¿no? Esto daría testimonio de que en realidad a partir de estas, es como si se pusieran en sintonía con nuestra propia máquina, ¿no? Es como que eh, captan esa frecuencia neuronal, ¿no? Con la frecuencia que emite el espacio, es decir, que ha sido formado por una estructura fuera de la esfera, ¿no? Ujú. eh, que tiene una, es decir, que de por sí las estructuras que están fuera de la esfera tienen una frecuencia más elevada. Y al estar más elevado hay más armonía o más equilibrio, y ese equilibrio es un peldaño más no sé cómo poder, como una fuerza cuántica, por llamarlo de alguna forma, pues no hay muchos recursos, Sí, ¿no? De como más ordenado, más alineado, ¿no? Entonces, cuando me acerco al círculo y como que me ordena, como que esa fuerza me va equilibrando y me permite, como decís vos, sanar, ¿no? exacto. Y eso es genial porque también en el camino nuestro espiritual o de conciencia, lo que vamos ganando es lograr este equilibrio y coherencia en seres humanos, ¿no? Cada vez damos un pasito más y un pasito más y captamos estas frecuencias y estas emisiones cada vez más siendo canales o transmisores o antenas de estas frecuencias más elevadas, ¿no? Entonces, creo que también nos ayuda a todos a- a lograr el ansiado equilibrio o la ansiada armonía, ¿no? En definitiva. Y eso es fabuloso, maravilloso. Fabuloso. Sí, después habría que ver, porque uno dice, bueno, todo esto me lleva a, de alguna manera, equilibrarme y demás. Y ahora bien, y yo pienso, pero entonces, ¿qué hay? ¿Hay una inteligencia superior? ¿Hay alguien? ¿Hay algo que nos está invitando a acercarnos a ese equilibrio para de alguna manera dar un pasito más adelante? ¿O en realidad es el inconsciente colectivo de todos? ¿Se Claro. entiende? Porque Sí, sí, no, yo tengo mi teoría. claro, todos tenemos una Claro, teoría, a cada veces uno tiene, coincidimos, exacto. a veces no, Sí, pero pero bueno, como decías vos, es hermoso el mientras tanto, ¿no? Porque a veces claro, llegar a es decir, bueno, no, es decir, hasta acá pues, tengo esta visión y esta perspectiva. Quizás de un pasito más y en otro escaloncito ya pueda tener una perspectiva diferente, pero el mientras tanto es la formulación de preguntas, de cuestionarse, es decir, exacto.
eso que me mueve de la silla, de lo estático, ¿no? Es decir, lo estático no es tan bueno, ¿no? Porque todo se mueve, todo está en movimiento. Entonces, la neutralidad del ser, que cada vez estamos más en observación y que podemos mesurar cada detalle, como, es decir, estos vínculos, estos lazos entre el inconsciente colectivo, entre las emociones, entre el círculo de la cosecha. Es decir, eso lo podés observar porque estás en esa quietud, es decir, bueno, Claro, buscando esa neutralidad, que podés ver todas esas riquezas, ¿no? Y sin duda que, es decir, no es un cuento, es como el cuento de nunca acabar, es decir, termina una aventura, empieza una aventura tal cual, claro, cada vez mejor, cada vez, pero bueno, igualmente con el recorrido, es decir, yo decía, mira qué fabuloso, ¿no? Porque vos hablabas que te dedicás a Gone Player, y digo, es el sonido, es decir, es tal cual. trabajar con la sonoridad, ¿no? Con la frecuencia. Y estábamos, todo tiene todo que ver, ¿no? Estos círculos que emiten una frecuencia, Tal cual. que uno Que reproduce son, esa frecuencia. claro, que son capaces de alguna manera, alterar tu frecuencia, la que estabas antes de ingresar a ese círculo y de llevarla a algún lado que te puede llegar a ser beneficioso. Y el gong hace exactamente lo mismo. En realidad, te baja de frecuencias a un estado que te permite, entre otras cosas, acceder a tu subconsciente, a que te conozcas en forma interior mucho más profunda que en forma de vigilia, porque sin estar dormido, el gong te lleva a una relajación tal del cerebro que te permite eso, el acceso a lugares que hasta te podrías llegar a sorprender que ni conocías de vos misma. Y es de alguna manera lo mismo que está haciendo el crop, que está alterando tu frecuencia y sacándola de 20. En este caso, aparentemente el crop te saca de los 20 que estamos ahora y te lleva a ondas teta que son mucho más altas, cercanas a 100, y te produce un beneficio. El gong hace exactamente lo contrario, pero lo mismo. Te altera también la frecuencia cerebral, sacándote de los 20 y llevándote a 12, a 11 o a 9, más o menos por ahí. Claro, para Y disminuir eso los también, decibeles. claro, y eso también te genera beneficios, porque obviamente bajas el estrés, calmas la ansiedad, bajas la presión arterial, te permite hurgar en tu subconsciente, buscar respuestas, ser más creativo, un montón de cosas. Entonces hay algo ahí con la frecuencia del sonido. De hecho, en España, creo que ya llevan unas 20, 22 intervenciones, se estaba últimamente tratando el tema del Parkinson, porque cuando me enteré que el crop circle podría alterar la frecuencia cerebral y así beneficiar el tema de los síntomas del Parkinson, me pongo a investigar y en España estaban haciendo intervenciones quirúrgicas no invasivas, o sea, solamente con frecuencias de sonido dirigidas especialmente a lugares específicos del cerebro, donde el paciente entra con síntomas y después de 20 minutos sale sin síntomas, solamente con la aplicación de una frecuencia sonora. Entonces, hay algo que conecta todo, ¿no? Y que tiene que ver con todo. Lo que pasa es que, bueno, nos falta descubrir un montón de cosas, pero hay muchas cosas que están conectadas, hay muchas cosas que están conectadas. Sí, no, es fascinante. Igualmente, acá en Argentina tenemos algunos cerca, sí lo vamos a visitar. ¿Tenés ¿De qué? información De de crops? algún círculo? No, los crops acá no nos miran mucho. Sí, Oh, sí hay casos extrañísimos, no en la medida que aparecen allá, pero sí acá ha habido dos o tres en Salta, dos o tres en Santa Fe. Hay uno muy interesante que se logró por lo menos investigar un poco, que había aparecido en la provincia de Santa Fe. Aparece un solo círculo enorme en una cosecha que era de soja y que tenía la planta unos 40 centímetros, apareció un círculo de 20 metros completamente seco, completamente deshidratado. O sea, la planta estaba todavía allí, pero estaba completamente deshidratado, señal de que algún tipo de energía tiene que entrar ahí
para producir que la planta libere todos sus líquidos, su savia y quede disecada, y se logró investigar el suelo de adentro del círculo versus el suelo de afuera del círculo en Rosario. Y se llevaron a analizar y se determinó que el suelo de adentro del círculo tenía concentración de minerales mucho más, en forma mucho más concentrada que el suelo de afuera del círculo. Con lo cual, otra vez, ahí hubo una aplicación de energía muy alta, no sé si de abajo o de arriba, pero de manera tal que produce que, por ejemplo, el potasio, que debería estar en una determinada cantidad de unidades por mil dentro del suelo, estaba muchísimo más concentrado. ¿Por qué? Porque era un suelo que ya no tenía humedad, ya no tenía líquido, estaba disecado. Eso marca presencia de algún tipo de energía. Uno le dice microondas, porque en el rango de las microondas, los 4500, 5000 grados centígrados corresponde a microondas. Ahora yo no sé si es microonda como la conocemos realmente, o es otro tipo de energía similar o parecida que llega a esa capacidad calórica y puede producir eso. Pero bueno, hoy por hoy se dice que un crop podría participar en unos 4000 a 5000 grados de temperatura en la conformación. Es fabuloso. Y él, bueno, no, era un incendio, el de Capilla del Monte es el que en el Cerro ¿Cuál? Pajarillo. Sí, esa fue en realidad, ese es un evento en realidad que lo podés relacionar con el fenómeno ovni, Ah, porque ahí, cuando aparece en 1986, esa mancha del pajarillo que se le dice, que medía cerca de 60 metros de diámetro, sí hay una familia, que es la familia Gómez, que vivía en una casita allí al costado, del otro lado de la ruta, al costado del Cerro Pajarillo, donde la abuela y un nene de 8 años logran ver una especie de gran, el nene lo describe como una gran pelota naranja con ventanitas que pasa volando por arriba de su casa y pega contra la ladera de la montaña. La familia se asusta, se encierra en la casa y al otro día, cuando se levantan, encuentran que ya el aparato ese que el nene vio no estaba, pero sí había un gran círculo como quemado. Se investiga y demás, y sí, era pasto quemado. Ahora tenía una forma muy característica, y en Córdoba, cuando hay un incendio, no deja una mancha de 60 metros. O sea, arranca un incendio en Córdoba y lamentablemente se lleva medio monte puesto. sí. Eso pasó a ser como el origen del tema ovni en Capilla, el tema de la mancha del pajarillo. Que años después, ahí sí, se incendia el Cerro Pajarillo completo, ya la mancha estaba casi, no se veía porque había desaparecido, había el pasto vuelto a crecer, pero sin embargo, cuando el fuego fue avanzando y se llevó puesto todo el monte, rodeó esa mancha, que ya no estaba, pero la rodeó y siguió quemando el resto. Entonces quedó la mancha blanca del pajarillo, porque no quemó esa zona donde antiguamente había aparecido. Un caso que tiene 28.000 aristas más para investigar y para comentarles, porque bueno, porque hay una familia involucrada, porque hubo un chico testigo, porque hubo un montón de periodistas, porque hubo muchos medios internacionales que vinieron a investigar el caso y es fascinante. Pero no tiene que ver con el tema crop, Claro, sí, sino es que más lo bien que con un me tema venía, ovni, claro. más exclusivo ovni es eso. No, sí, es que todo, es decir, como decíamos, ¿no? Son migajas de pan que nos van dando, digo, bueno, y esto, Exacto. y bueno, y entonces aquello, ¿no? Es decir, te van fascinando, hay tanto para. Y bueno, pero también, es decir, ¿por qué lo has vinculado a Cavian? Es decir, ¿tenés algún recorrido con la No, filosofía? absolutamente, no, absolutamente ninguno, pero cierta, ¿cómo le diríamos? Rama, si se quiere, o cierto camino de investigación hoy por hoy dentro del fenómeno ovni, sí se está eh, deslizando por ámbitos que tienen que ver con la conciencia. Entonces ahí se toca un poquito. Si bien Jan, bueno, además era psicólogo, hablaba de conciencia, también él desarrolló mucho el tema de la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo. Pero hoy muchos investigadores están yendo por el lado de la conciencia, porque se están dando cuenta que hay un componente entre el fenómeno ovni tradicional, el de ver algo
o el de recibir un mensaje, o el de encontrarse con algún ser que uno no puede identificar, tiene que ver también con un tema de conciencia de cada uno de los testigos y de las personas. De hecho, hay un investigador, un científico que hasta fue postulado a premio Nobel por otros temas, pero no por este, pero digo, es un científico reconocido, que es Gary Nolan. Él dice que existe un componente consciente, en la conciencia que nos vincula con el fenómeno, de manera tal que cuando nosotros logramos, nuestra conciencia logra transformarse en una especie de antena doble, esto es, una antena que puede transmitir y una antena que puede recibir al mismo tiempo, y logramos sintonizar, como en el dial de las viejas radios, cuando la agujita sintonizaba el dial, en ese momento recibías la señal de la emisora de radio. Si nosotros como personas logramos sintonizarnos en la misma frecuencia que estaría trabajando el fenómeno, es allí cuando se produce una comunicación entre el fenómeno de un lado y nosotros como humanos del otro. Entonces hay un montón de cuestiones que hoy están yendo por el estudio de la conciencia y es un mundo, te digo, fascinante. Se abren puertas, cada 5 minutos se abre una puerta diferente. Desde que también te hace preguntar respecto de la telepatía, ¿no? ¿Cómo vamos abriendo canal, ¿no? Es decir, o de qué se trata la telepatía, ¿no? Es decir, y bueno, ahí explicándolo también esta comunicación y esto de ser receptores. Para ser receptores tenemos que tener, como decir, bueno, estar adentro de un círculo, es decir, estar Claro, alineados, ¿no? claro, si Estar en no, la conexión. Pero bueno, ahí es como evidenciamos entre reconociendo esta comunicación silenciosa, que es a través de una emisión de una frecuencia que cada ser emite, el otro la puede recepcionar y a partir exacto, de esa comunicación silenciosa, después el humano la verbaliza dentro del recurso de vocabulario, ¿no? Porque claro. tenemos una limitación, por Al- supuesto. Algunos están planteando, que fue motivo de un congreso hace poquito que participamos, algunos están planteando que em, si yo puedo comunicarme a través de, por lo menos el espacio, con una persona que no está en este momento acá al lado mío para charlar, pero puedo de alguna manera, ¿viste cuando una madre dice, ay, tengo una mala sensación, creo que algo le pasó a mi hija, ¿viste? Y no recibió un mensaje de texto, simplemente sintió algo, llama a la hija y le dice, sí, me acabo de doblar el pie o lo que sea. Hubo ahí una comunicación por un medio invisible que no comprendemos, de manera tal que de alguna manera la hija le envió un mensaje a la mamá, por una cuestión simplemente de emoción o de sentimiento, y la mamá lo recepcionó. Entonces hay muchos que están diciendo, bueno, si en la física cuántica se plantea, no como hipótesis, sino ya como teoría, que existe el entrelazamiento cuántico, es decir, dos partículas que estuvieron juntas, son separadas en el espacio-tiempo, y a una se le aplica un estímulo y la otra reacciona de la misma manera que la primera, porque siguen estando conectadas a pesar de que están separadas, o sea, hay una conexión en algún lugar, esa misma conexión del entrelazamiento cuántico podría trasladarse a las personas. ¿Por qué? Porque el entrelazamiento cuántico tradicional de lo que habla es de partículas, no vivas, sino partículas. Pero esta cosa de comunicación telepática o de recibir sensaciones del otro, ya está hablando de dos partes vivas, dos personas que son seres vivos, con lo cual le llaman entrelazamiento postcuántico, simplemente porque va más allá del tradicional y ya involucra seres vivos. Y entonces dice, cuando una persona estaría vibrando en la misma, comillas, frecuencia que la otra, sería factible esa comunicación sin necesidad de un teléfono o de un mensaje de texto. Y no importa el espacio en el que estemos. Y algunos hasta se animan un poco más y dice, inclusive, no importa en el tiempo que estemos, ¿sí? Independientemente del espacio-tiempo. Es Claro, pero ahí, complejísimo, ahí también formaría parte la intencionalidad, ¿no? Es decir, sí, obviamente, claro, pero a veces, sobre todo dentro del fenómeno ovni, a veces la intencionalidad no la tenés vos, pero la tiene el fenómeno, que es el que se te aparece delante tuyo y dice,
hola, ¿qué tal? Yo quiero establecer comunicación y a vos no te queda otra que establecerla porque, bueno, Pues sí, no te preguntaron. sí, Hay una intención, pero a veces la intención es solamente de una. Cuando hay dos partes comunicándose, independientemente que tenga que haber un canal, un código, un mensaje, un feedback, etcétera, etcétera, la comunicación siempre la inicia uno. Si hay un feedback, en todo caso será aceptada por la otra parte. Si no, no. Pero bueno, en el ámbito del fenómeno es complejísimo. A ese efecto entrelazamiento post-cuántico le llaman efecto Hitchhiker, que quiere decir algo así como hacer dedo. ¿Por qué? Porque el fenómeno se te presenta, vos de alguna manera lográs establecer una conexión con él y lamentablemente para los que participan de esas experiencias muchas veces se llevan cosas puestas encima a sus casas cuando no lo pidieron y nadie les preguntó nada. Es como un efecto colateral de esa cercanía con el fenómeno. Entonces, mucha gente que vivió una experiencia y dice, qué experiencia rara, cuando llega a su casa se da cuenta que está más receptivo de ciertas cosas, que ve cosas que antes no veía, tiene sensaciones raras, que siente presencias raras, es como que le queda la cabeza en otra frecuencia trabajando y eso le permite ver cosas que antes no veía. Es un claro, fenómeno rarísimo. claro, es justamente como decís vos, entrelazamiento cuántico que hablaba Jacobo Grinberg, ¿no? Pero también, Exactamente. claro, Él lo hablaba también desde el punto de vista de sí, seres vivos, más allá de partículas. sí, 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 es como de lo minúsculo al cuerpo, Claro. como Lo que pasa es que biología, claro, la, vamos a la decirle al traje, ciencia, porque ya claro, la al ciencia, la traje. ciencia, la ciencia más ortodoxa, tradicional, no le gusta hablar del entrelazamiento cuántico, Claro, sí. del post cuántico, del que une dos seres vivos, porque dice, esa parte es muy complicada. A ver, será muy complicada de determinar cómo funciona, qué sé yo, pero a ver, datos hay montones, porque hay montones de datos de gente que recibe un mensaje de otra persona sin una llamada por teléfono, simplemente porque recibe algo. Bueno, eso es un tipo de comunicación, punto y aparte, no hay vuelta que darle. En algún momento participé en un programa de History Channel se llamaba Madres y trataba todos estos casos, los casos en que las madres por alguna razón reciben un mensaje de que algo está pasando con sus hijos. Ahí hubo a ver, y como las dos partículas que estuvieron juntas ahora están separadas, los hijos estuvieron junto con las madres 9 meses, o sea que de alguna manera, ahora están separadas, pero de alguna manera hay una conexión. Y no es solamente partícula a partícula. Comparten biología, en ese caso Exacto, tienen más, digamos, como más variables exacto. que comparten. Pero, pero a pesar de que hoy están separadas, pues son dos biologías separadas, algo de todas maneras las está uniendo. Sí, sí, celular, comparten la Claro, vida. No, sí, es fascinante. Sí, pero igual también con lo que vos acabas de decir respecto de estas, cuando tenemos compañías que tienen que quieren comunicarse con nosotros, aunque nosotros no querramos. Bueno, no querramos, quizás, ¿no? El ego, por decirlo de una forma, pero ya se supone que lo pactamos para que sea así, ¿no? supuestamente Y sí. El tema claro, es que queda, por ahí no nos acordamos que lo claro, pactamos. sí, Entonces es una amnesia absoluta. lo rechazamos. No, yo no tengo nada que ver. Y de repente se te aproximan, lo mismo cuando uno va al encuentro, qué sé yo, hay un montón de propuestas para acercarse, cambia, es decir, bueno, yo he tenido varias vivencias, pero cambia el ambiente, ¿no? Esas frecuencias emiten una frecuencia donde te parece que te congelás, o hay otros que podés entrar como un cambio abrupto de temperatura, de frío a Sí, templado, ¿no? Y todo eso, es decir, es decir te lo comparten, ¿no? Y se te queda en tu experiencia también. sí. Y después le pones, lo mesurás, es decir, lo intelectualizás, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que sí, compartimos y cada vez compartimos más cosas, ¿no? Y eso es lo Sí. fascinante de que bueno,
nos nutrimos de alguna Tal manera. cual, sí, 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 Nos, tal cual. nos nutrimos. Cada, cada pasito que damos para adelante, algo sacamos como para seguir alimentando ese camino, como yo siempre digo, rumbo al detrás del fenómeno o a la verdad del fenómeno, que cada vez que uno avanza en este ámbito, cuando uno estudia todas estas cosas, uno avanza dos pasos y después se da cuenta que en realidad lo que hizo es retroceder uno y ahora tiene más preguntas por responder todavía hacia adelante. Pero bueno, eso es lo lindo, pues si no, Y bueno, pero acá viene, es decir, perteneces sos miembro de la Séfora, ¿no? Es sí. decir, y es decir, bueno, eh, están estudiando algo en particular, estás en alguna investigación en particular. Sephora lo que hace es, Sephora no investiga, yo soy parte de algunos grupos de investigación, pero Sephora en particular no investiga, lo que hace es reclamarle al gobierno argentino, obviamente, que nos den los documentos de los archivos que están cerrados bajo siete llaves de todo lo que tenga que ver con casos ovnis. Desde memorándum, comunicaciones, investigaciones, lo que sea, es reclamar esos archivos como parte de un derecho básico de la ciudadanía, que es tener información sobre los actos de gobierno, porque al fin y al cabo los elegimos nosotros. Entonces, esa información es de la ciudadanía. Entonces, lo que hace es reclamar eso. En el 2020, si no me equivoco, 2022, siempre pierdo la cuenta de cuándo fue, se reclamó sobre un caso que fue el famoso caso Bariloche de 1995, eh, y se logró desclasificar, ahí se logró la primera desclasificación de todo el material que tenía el gobierno argentino guardado sobre ese caso, que tuve la suerte que me la dieran a mí, seguramente porque era la letra A del alfabeto y agarraron a la lista de quienes les habían pedido y dijeron, bueno, debe ser la Álvarez. Pero bueno, me entregaron todos esos papeles y esa fue la primera desclasificación. Ahora después sí hay grupos de investigación aparte que algunos van tomando casos aislados, cosas que la gente denuncia, y otros trabajan en pos de una agenda con temas particulares. Hay grupos de investigación que van por el lado de la mutilación de ganado, que hay un montón en esta época del año en Argentina, hay un montón de mutilaciones de ganado inexplicables, hay desde avistamientos, es como muy amplio el panorama. Hay grupos de investigación que están tratando de establecer protocolos de mm, investigación, pero que tienen que ver con la forma en que podríamos comunicarnos, ya no el fenómeno con nosotros, sino nosotros con el fenómeno directamente. Y entonces están utilizando mucha tecnología para registrar y ver si esas luces que aparecen en muchos lugares, como Capilla o como Victoria en Entre Ríos, tienen algunas características que definan la forma, porque toda cuestión lumínica, toda luz que uno ve en el cielo, está emitiendo una determinada cantidad de frecuencias y de marcas que pueden ser medibles, ¿sí? Yo puedo medir una luz y con el software apropiado puedo determinar si esa luz es una luz halógena, LED, si es una luz natural o si tengo esa posibilidad. Entonces están tratando de identificar qué tipo de luces aparecen en distintos lugares y ver de qué manera podríamos nosotros provocar la comunicación. Lo cual no sé si es buena idea o no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno. Entonces se trabaja sobre distintos lugares. Y después sí pertenezco a otro grupo que se llama Fénix 4, que lo que hacemos es investigar los casos que van saliendo a la luz o los casos que nos llegan, tratando siempre de poner una base científica y de todo aquello que investigamos, todo lo publicamos. O sea, de la misma manera que Sephora pide información porque la información es nuestra, bueno, yo si tengo información sobre un caso investigado, nosotros lo publicamos en las redes para que todo el mundo lo tenga, lo opine, contraopine o nos dé más datos o lo que sea. Siempre tenemos esa forma de trabajar que me parece que es la más sana, ¿no? Que como que la información sea libre. Si vos tenés una información que me va a ser útil a mí, ¿para qué te la vas a guardar en un cajón bajo llave? ¿Cuál es el sentido? O sea, si los que inventaron, si Sabin se hubiera guardado la fórmula de la vacuna, bueno, no tiene sentido, ¿se entiende? La información está para compartirla y para que otro se nutra de ella y vos nutrirte de eso a su vez. Sí, seguro.
Y bueno, y en alas, Y eh, alas es interesante porque es, tiene que ver con el fenómeno, pero desde otro ángulo, porque ALA es América Latina por aeroespacios seguros y lo que busca es que también el gobierno y las aerolíneas y distintas instituciones que tienen que ver con cuestiones de aeronaves y de vuelos en el espacio me refiero a aviones que van y vienen llevándonos a distintos lugares, ya sea por trabajo o por turismo, el piloto tenga la oportunidad de cuando ve algo extraño en el cielo, tenga la oportunidad de reportarlo sin que sea atacado, sin que sea víctima de bullying y demás. ¿Para qué? Para que se tomen simplemente medidas sobre eso que vio, para tratar de determinar qué fue, cuál sería la mejor forma de actuar de un piloto frente a un evento así en el aire, porque uno lo dice de acá desde tierra, y sí, vi una lucecita en el aire volando y le saqué una foto con el celular. El piloto que va manejando una aeronave que pesa no sé cuántas toneladas, que va a 900 kilómetros por hora llevando 200 pasajeros atrás, es una cuestión de seguridad. El hecho de encontrarse con algo que no puede identificar en el cielo, que llama a torre de control y le dice, tengo un tránsito acá al lado mío volando y Torre le dice, acá en el radar no me muestra nada. Es una cuestión de seguridad y peligrosa, si se quiere, porque el piloto es el responsable de todas las vidas que van atrás. Entonces la idea es que las instituciones, sean aerolíneas o el gobierno, se ocupen un poquito de esa parte y, en primer lugar, se investigue, se instruya a los pilotos qué hacer en cada caso y sobre todo que cuando el piloto hace la denuncia no lo manden a ver al psicólogo, porque lo que sucede hoy en día es que si el piloto baja del avión y dice tengo algo para reportar, reporta, hace el informe llega a gerencia lo agarra y dice manden a Carlitos al psicólogo en forma urgente, denle vacaciones 15 días y que no toque un avión. Y así no se puede, claro, porque es una realidad que el piloto ve cosas en el aire y es una cuestión de seguridad. Y además es si una la cuestión de vemos seguridad, si la vemos desde acá, a simple vista, me claro. imagino. Pero además, más allá de que pueda ser un ovni u otra cosa, ¿qué sucede con el tema de que algo está volando de arriba de nuestro cielo? Es una cuestión de soberanía. O sea, no puede ser que todo vuele por arriba de nuestro cielo y nadie se ocupe. Hay que determinar No. qué es, cómo debe actuar un piloto y demás. Es una cuestión básica. Otros países lo están haciendo. Ah, genial, fabuloso. Y sí, hay que poner manos el asunto y bueno, apoyo, por supuesto, la iniciativa y la acción, ¿no? Porque uno se quedan en palabras, ¿no? Y en realidad Claro. hay que dar un paso adelante y ser más actores, ¿no? Es decir, involucrarnos con lo Sí, que sí, realmente, porque viste cómo es, un granito de arena suma. por supuesto, adelante, Entonces, algo paso ahí va a empezar. adelante que es justamente investigar, hacer preguntas, golpear puertas, es la Exacto. única forma de- también es una referencia, ¿no? Como yo punta de flecha, es decir, estás marcando un precedente, es decir, sobre la puerta que uno abre, atrás vienen otros Exactamente. y cada vez podemos apoyar más, ¿no? Por eso, de eso se trata un poco esta 11ª conferencia, ¿no? De poner manos al asunto y accionar. Así que te agradezco si querés dar una conclusión final. A ver, la conclusión yo creo que es casi personal a esta altura. Me refiero a que uno cuando escucha una conferencia, un taller o lo que sea, puede escuchar la conclusión final de quien la está exponiendo, pero me parece que cada una de las personas que la escuchan se llevan una conclusión personal y particular. ¿Por qué? Porque toda esa información que recibieron ya pasa a ser parte de uno y uno la transforma y la entiende en base a la cultura que tiene y la educación que tiene, con lo cual ya pasa a ser subjetiva. Entonces vos tenés una audiencia con 100 personas y vas a tener 100 opiniones y conclusiones diferentes. Más allá de que a mí lo que siempre me gusta que quede en claro es que el ser humano siempre se movió por dudas y por curiosidad y me parece que eso es lo más lindo que tenemos. Si tenemos una curiosidad con el arte o con el tema ovni o con el tema crop o con el tema música o con lo que sea, el ser humano cuando accede
a darle importancia a esa curiosidad que tiene, empieza a avanzar en la vida de una manera completamente diferente, porque se empieza a nutrir de conocimiento y ya cambia el humor y cambia la perspectiva de vida y cambia la forma en que nos relacionamos con otros, simplemente con eso de llevar adelante algo que nos es curioso y nos gusta, y eso nos nutre, y de alguna manera creo que también es como un peldaño para tener ese pequeño escaloncito de evolución espiritual, aunque sea chiquito, por ese lado. ¿Sí? Yo laburé muchos años, trabajé muchos años con Serpa, y Serpa decía, la gente debería involucrarse más con el arte. No importa si sabes pintar bien o mal, agarrá y pintá, porque es una actividad que te despierta las neuronas, y aunque hagas unos dibujos horribles, no tiene nada que ver, porque es una actividad que te va a nutrir a vos. Y esa forma de nutrirse a través del arte después genera una evolución diferente en cuanto al nivel y la apertura espiritual que puede llegar a tener. Entonces me parece que el ser humano necesita moverse, y hay que moverse, hay que moverse, hay que hacer cosas. Es la única manera. ¿Para qué estamos en este mundo? Si no, si no estamos un poco para ser felices, para colaborar con el otro y para un poco transformarnos en una gran comunidad, no tiene sentido. Bueno, hacer todo este tipo de cosas nos acerca a gente, te sentís como que perteneces a una comunidad más grande que vos, tu familia y tres vecinos. ¿Entiendes? Me parece que eso nos ayuda a crecer, y eso es lo fundamental. Vamos a pasar un tiempo en esta vida, perfecto, por lo menos el día que nos vayamos, vayámonos un poquito más elevado de lo que vinimos. ¿Por qué? Porque el que viene atrás también va a ver eso y va a dar otro pasito adelante. Y así es como avanzamos todos. No sé hacia dónde, pero seguramente hacia un lugar muchísimo más lindo del que si realmente nos quedamos y nos retraemos y nos encerramos. Me parece que es así. Sí, no, completamente. Muchísimas Por gracias favor, por tanto recorrido, tanto, ¿no? Es decir, en este pequeño momentito, ¿no? Que es un ratito poder compartirte de esta manera tan amorosa y tan, con tanto recorrido. Así que muchísimas gracias por haber pasado por acá. a ustedes por la Eh, invitación. no, y bueno, disfrutando todo de lo que se compartió. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo con el próximo exponente. Seguimos.